¿Qué son activo, pasivo y patrimonio? Activo, pasivo y patrimonio son los componentes del balance general. A continuación, una mirada más profunda a estos elementos básicos de la contabilidad. Activo. En contabilidad se denomina así al total de recursos de que dispone la empresa para llevar a cabo sus operaciones. Representa todos los bienes y derechos que son propiedad del negocio. Pasivo. En contabilidad se le denomina así al total de deudas y obligaciones contraídas por la empresa, o cargo del negocio. Patrimonio, capital contable. Esta expresión es empleada en contabilidad para referirse a la suma de las aportaciones de los propietarios modificada por los resultados de operación de la empresa. Es el capital social más las utilidades o menos las pérdidas. Los elementos patrimoniales. De acuerdo con Pérez, 2008, página 13 a 17, el patrimonio es el objeto de estudio de la contabilidad. Este está constituido por diferentes tipos de elementos denominados elementos patrimoniales, bienes, derechos y obligaciones, que se agrupan en dos conjuntos de elementos patrimoniales o grandes masas patrimoniales. Activo y pasivo. Activo. Elementos patrimoniales que signifiquen bienes y derechos de cobro de la empresa. Se distinguen dos tipos de activo. 1. Activo corriente. Elementos que se espera vender, consumir o realizar a lo largo de un ejercicio económico, como la cantidad de dinero en caja, las facturas pendientes de cobro, etc. A su vez se dividen. A. Disponible. Efectivo metálico, como el dinero depositado en las cajas de la empresa, las cuentas bancarias a su nombre, etc. B. Realizable. Bienes capaces de ser convertidos en disponibilidades mediante un proceso distinto del que constituye el objeto de la empresa. Podrían ser acciones de otras empresas y derechos de cobro, como facturas por venta de algún producto, efectos comerciales a cobrar, etc. C. Existencias. Elementos o bienes que, siendo el objeto actividad de la empresa, se necesitan para generar disponibilidades, como productos terminados, mercaderías de almacén, etc. 2. Activo no corriente o inmovilizado. Elementos que por su uso permanecen en la empresa a lo largo de varios ejercicios, como mobiliario, construcciones, ordenadores, maquinaria, herramientas, etc. Se subdividen. A. Material. Elementos como locales, mobiliario, medios de transporte, ordenadores, etc. B. Intangible. Elementos como aplicaciones informáticas, patentes, etc. Pasivo. Elementos patrimoniales que signifiquen obligaciones o deudas de la empresa. Dentro del pasivo se pueden diferenciar. 1. Pasivo exigible. Son los recursos ajenos a la empresa, o las deudas y las obligaciones con el exterior, como, por ejemplo, un préstamo concedido por un banco. Se dividen. A. Corriente. Obligaciones de la empresa a corto plazo, hasta un año. B. No corriente. Obligaciones de la empresa a largo plazo, más de un año. 2. Pasivo no exigible o patrimonio neto. Recursos propios de la empresa, o deudas y obligaciones internas, como, por ejemplo, el capital aportado por el propietario y los beneficios no distribuidos. Se subdividen. A. Capital. Patrimonio del empresario individual o aportaciones realizadas a la empresa por los socios que la constituyen, capital o capital social. B. Reservas. Beneficios de la empresa no distribuidos entre sus propietarios que constituyen un fondo económico hasta su reparto posterior. Relación entre activo, pasivo y patrimonio neto. Pérez, página 18, explica la relación entre estos elementos. El activo es lo que se posee, es decir, los bienes poseídos y los derechos que se convertirán en cosas poseídas en un futuro.
El pasivo y el patrimonio neto suponen cómo financiar aquello que se desea poseer, mediante deudas, préstamos, aportaciones de los propietarios, etc. Por tanto, activo igual destino de los medios financieros. Pasivo más patrimonio neto igual origen de los medios financieros. Pasivo más patrimonio neto. 1. Es la estructura financiera de la empresa. 2. Está constituido por las fuentes de financiación de la empresa, tanto propias, patrimonio neto, como ajenas. Pasivo exigible. Activo. 1. Es la estructura económica de la empresa. 2. Constituye el uso dado a los recursos financieros de la empresa. Equilibrio patrimonial. El equilibrio patrimonial de una empresa es el que resulta de comparar la estructura económica, activo, con la estructura financiera, pasivo más patrimonio neto. De esta forma, se expresa numéricamente el valor de cada uno de ellos, siendo el patrimonio neto la diferencia entre la suma de todos los elementos positivos o activo y la suma de todos los negativos o pasivo. Según esto, podemos establecer las siguientes relaciones fundamentales entre activo y pasivo. Activo igual pasivo. Activo igual pasivo más patrimonio neto. Patrimonio neto igual activo menos pasivo.